Vamos a hacer una oración, hermanos. Aquí nos ubicamos en el Salmo 119. Vamos a manifestarte nuestro amor y nuestro agradecimiento a través de estos cantos. Suplicamos ahora, Padre, que sigas ayudándonos para tener una mente y un corazón atentos para recibir tu palabra, Señor, y que ésta siga moldeando nuestras vidas. Necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu gracia, de tu poder para vivir la vida cristiana, Señor. Rogamos tu ayuda y pedimos que recibas nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí en el Salmo 119, nos ubicamos aquí en el versículo 169. Esta es la última octava de el más extenso de los salmos. Después que Saúl fue desechado como rey de Israel, el profeta introdujo a David realmente en su ministerio, en su reinado, en su liderazgo del pueblo de Israel. Introdujo a David como un varón, dice en 1 Samuel 13:14, dice que David era un varón. 1 Samuel 13 en el versículo 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero, como Saúl había desobedecido. Y después no esperó al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio, sino que se atrevió a ofrecer él mismo el sacrificio. Entonces, cuando llegó el profeta le regañó y le dijo: mas ahora tu reino no será durable o duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, o en la versión 60, un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, así fue desechado Saúl y es introducido el rey David como un varón conforme al corazón de Dios. Y sin lugar a dudas, a través de el estudio de este Salmo 119, hemos tenido la oportunidad de corroborar el dicho del profeta. Dios nos ha permitido ver a través de David el propio corazón de Dios, ¿no? Hemos visto su intensa dependencia de Dios, su intenso y profundo amor y aprecio por la palabra de Dios, manifestado especialmente en este Salmo 119. En cada una de las 22 octavas del Salmo le hemos visto cómo celebra el amor, la bondad, la misericordia, la justicia y cada uno de los atributos divinos, la gracia divina. Le hemos visto acudir a Dios en tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad, en tiempos de injusticia hecha en contra de Él. Y hemos podido aprender que en todo tiempo, ¿no? Como él decía, ¿no? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿no? Dios es nuestro defensor, nuestro pronto auxilio. Y en esta última octava vemos como una especie de resumen de todo el Salmo, y aunque no habla, curiosamente, ¿no? de sus enemigos, porque siempre habla los prevaricadores, los impíos, los malvados, ¿no? Sus enemigos, ahora no los menciona. Sin embargo, vemos que quedan implícitos, por ejemplo, en el versículo 170, cuando dice: líbrame conforme a tu dicho, ¿no? O sea, líbrame de quién, preguntaríamos. Lo implícito está de mis enemigos, ¿no? de los que están en contra mía. Y también en el versículo 173, cuando dice: sea tu mano en mi socorro, ¿no? O sea tu mano pronta para socorrerme.
¿Por qué? Pues porque estaba siendo perseguido, oprimido, ¿no? Entonces, así también vuelve a suplicar en este salmo por el entendimiento y la comprensión de la palabra. Sabemos que ninguno de nosotros puede leer la Biblia y decir yo entiendo todo, ¿verdad? Necesitamos siempre que Dios nos provea el entendimiento, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos ilumine. Y ruega también en este salmo, en esta última parte, para poder cantar y alabar a este Dios que se había convertido, como dicen ahora en términos modernos, ¿no? en su sumo bien, en el sumum bonum de su vida. Y concluye el salmo rogando por protección y preservación, porque el contrario a lo que se pudiera pensar, él se percibe, ¿no? Como vemos en el último versículo de esta estrofa, como una oveja, ¿no? Como una oveja débil. Entonces vayamos al pasaje. En primer lugar, tenemos versículos 169 y 170, una petición por entendimiento, versículo 169, y una petición por liberación, ¿no? Dame entendimiento, la segunda parte del 69, de 169, líbrame conforme a tu dicho. Como el menesteroso que extiende su mano, muchas veces caminamos por el centro de Querétaro, o algunas veces, si no muchas, y vemos algunas veces los menesterosos o en cualquier parte, y cómo levantan su mano y te miran, ¿no? Con ojos de súplica. Así vemos aquí al rey David, ¿no? Así escuchamos su voz quebrantada, suplicando, acérquese mi clamor. El clamor, como hemos dicho en la oración, es un grito, ¿verdad? Nos podemos imaginar al salmista gritando, ayúdame, ¿no? Clamando a Dios, escucha mis gritos, ¿no? Se acerquen mis gritos delante de ti, dice en la versión popular, si mal no recuerdo. Entonces está levantando su voz, ¿no? Ahí quebrantado, y está pidiendo, tiene un gran sentido de urgencia, un gran sentido de ser oído, de ser escuchado. No quiere que su ruego sea desechado. Cuando cada uno de nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Y le pedimos a Dios y oramos, ¿qué es lo que queremos? No importa si me escucha o no. No nos acercamos así a Dios, ¿verdad? Nos acercamos con el deseo. Si nos vamos a acercar así, mejor ni nos acerquemos ahora, ¿no? O sea, nos acercamos con el deseo que Dios responda a nuestra súplica, que nuestro ruego no sea desechado. Evidentemente, no basta entonces cuando oramos. No hemos aprendido muchas cosas a lo largo del Salmo acerca de la oración. No basta con declarar nuestras oraciones, ¿no? No basta con decirlas, ¿no? Ya llegó el tiempo de decir mis oraciones, ¿no? Así como tipo medio de la religión común. Bueno, ya llegó el momento de decir mis oraciones, y agarran sus cuentitas y empiezan ahí a decir, ¿no? Y claro, están planchando, no sé si pueda planchar al mismo tiempo, están haciendo cualquier cosa y están pasando su rosario ahí, ¿verdad? Entonces están diciendo o declarando. En realidad no hay un ruego, no hay una intensidad, no hay una entrega personal en la súplica, ¿verdad? Como estamos escuchando que debe ser. En lugar de decir o declarar nuestras oraciones, ha de estar envuelto todo nuestro ser, nuestros deseos, nuestros anhelos. Es un ruego. Frecuentemente caemos en el pecado de acercarnos a Dios en una forma muy confianzuda, ¿no? Como ya está abierta la puerta entre Dios y nosotros por medio de Cristo. Entonces nos aventamos ahí directamente en una forma confianzuda, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tenemos que considerar, hermanos, delante de quién estamos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la reina Esther, ¿no? La que después sería la reina, ¿no? Cuando se acercaban al rey, lo hacían con mucho sigilo, con mucho cuidado, ¿no?
Dices que era la esposa del rey, entonces no podías meterte nada más así, ya vine, ¿qué pasó? ¿Cómo amaneciste hoy? No, ¿verdad? No se podía tener esas confiancitas, ¿verdad? Si tú entrabas sin el permiso, entonces era una sentencia de muerte, ¿verdad? Él tenía que extender su cetro para decir, estás autorizado, ¿no? Entonces, casi como el rayo así, pásale, estás autorizado, ¿verdad? Y si no te autorizaba, pues era un acto temerario, ¿no? O sea, pudieran pensar las personas, se está acercando ¿para qué? Para matar al rey, ¿no? Para asesinarlo, se está acercando en una forma imprudente. Entonces no podías acercarte nada más así. Entonces, hermanos, son ilustraciones para considerar cuánto más deberíamos nosotros pensar. Hemos hablado de esto, no hay que pensar lo que vamos a orar, no hay que decir lo que se nos ocurra, dejemos de usar palabras rimbombantes, dejemos de usar como si estuviéramos haciendo un discurso, ¿no? O palabras rebuscadas. Más bien, concentrémonos en presentar nuestro ruego de una manera que esté inmerso todo nuestro ser, ¿no? Que esté dedicado a Dios en esa petición. Ahora, si ustedes notan, el versículo 169 y 170 es casi como una repetición. Acérquese mi clamor delante de ti, dame entendimiento. Venga mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, conforme a tu palabra, ¿no? Entonces, son parecidas y esta circunstancia no es una mera repetición, no es un error. Estas repeticiones con pequeñas variantes son en realidad el formato de la poesía hebraica, ¿verdad? Así hacían la poesía ellos. Nosotros estamos acostumbrados a buscar las terminaciones y que la terminación haga el mismo sonido y que rime, ¿verdad? Entonces, ellos hacían repeticiones con pequeñas variantes. Ese es el formato de su poesía. Veo en el mismo Salmo, en el versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. O sea, en lugar de decir estatutos, dice testimonios. En lugar de decir, clamé con todo mi corazón, dice, a ti clamé, sálvame. Entonces, con pequeñas variantes, las líneas son casi idénticas, ¿verdad? Entonces, no se trata de un error. Así es la forma de hacer la poesía entre los hebreos. Ahora, vemos que, volviendo al versículo 169, su primera petición es dame entendimiento. Su segunda petición en el 170 es líbrame o libérame. Vemos la primera petición. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que el hombre natural, ustedes saben de memoria el texto, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque han de ser discernidas espiritualmente. Entonces, comprendemos, ¿no?, que de acuerdo a la Escritura, sabemos que el hombre natural no va a comprender la Biblia, no la va a entender, porque no tiene el Espíritu de Dios. De hecho, esta es la primera regla de hermenéutica, ¿no? Cuando dicen, fulano de tal estudió la Biblia y es inconverso, pero la estudió, entonces no le vamos a hacer caso a sus comentarios. ¿Por qué razón? Porque no entiende. O sea, no se trata de un asunto meramente racional la interpretación de la Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios y requerimos de la iluminación del Espíritu Santo de Dios para entenderla, para interpretarla. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede ser un exegeta, un intérprete de la Biblia, porque no la va a entender. Es un libro cerrado para la persona inconversa. Entonces, aquí así lo dice la Escritura. El hombre natural no puede discernir, las cosas han de ser discernidas espiritualmente, y si él no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender la palabra de Dios.
Aún el salmista y todo creyente, ¿qué necesitamos? Necesitamos la iluminación y la influencia del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Cristo dijo que esta era la labor del Espíritu Santo. Sin perder el texto, vea en Juan 16, en el Nuevo Testamento, él había dicho en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios venga, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. También dice en el versículo 13, Juan 16, versículo 13, dice, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, evidentemente, avance en 2 de Corintios 4, por favor. Es la labor del Espíritu Santo, dijo Cristo, convencernos de pecado y enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo estuvo en los apóstoles que fueron inspirados para darnos este libro que conocemos como el Nuevo Testamento. Ellos fueron inspirados por Dios para entregarnos esa verdad, para entregarnos la Escritura. Estaban equipados en una forma especial. Era como si ellos fueran la palabra viviente. Por eso los apóstoles tenían la capacidad, el don entregado por Dios para hacer prodigios y milagros. Sus prodigios y milagros eran para respaldar el mensaje que estaban predicando, para que los hombres entendieran que era el mensaje verdadero, que era la verdad de parte de Dios. Entonces, así nos fue entregada la Escritura. Ya no hay apóstoles. El requisito para ser un apóstol era que en el capítulo 1 de Hechos, no lo busquen, ahí se narra en ese capítulo 1, en la parte media y final se nos dice cuáles eran los requisitos que debería tener una persona para ser nombrado como un apóstol. Así se nombró al sucesor, a la persona que suplió el ministerio de Judas cuando éste murió, ¿verdad? Entonces debería ser un testigo desde la predicación de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo. Nada más debería ser testigo de eso. Si no reunía ese requisito, no podía ser apóstoles. Todos los que se nombran hoy en día apóstoles son fraudulentos, aunque estén un poco vetustos o lo que sea, no pueden ser testigos del ministerio de Juan el Bautista y mucho menos de testigos presenciales, ¿no? de lo que sucedió, que resucitó Cristo, ¿no? Cristo Jesús. Entonces, ellos eran ministros especiales equipados para entregarnos el Nuevo Testamento. Y dice en 2 de Corintios 4:6, no solamente el Espíritu Santo nos inspiró a estos hombres para entregarnos la Escritura, pero en 4:6 nos dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, dice Pablo, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos, para enseñarnos, para la iluminación del conocimiento, para que nosotros fuéramos capaces de ver el conocimiento de la gloria de Dios en la persona, en la faz de su Hijo Jesucristo. Es por la iluminación del Espíritu Santo que nosotros entendemos la verdad. Entonces, ya vemos, ¿no? Cuando el salmista dice, dame entendimiento. ¿Qué está manifestando? Por mí mismo no lo puedo comprender. Por mí mismo no voy a comprender las Escrituras. ¿Qué requiero? Requiero la iluminación, el entendimiento que solamente viene de ti, ¿no? Y así pues, es a través de que nuestras mentes son iluminadas que podemos comprender la verdad, y esta verdad llega a convertirse en nuestra consejera y en nuestra norma de fe y práctica, ¿no? La segunda petición, volvemos al Salmo 119, dice el 170, venga mi oración delante de ti y líbrame. Dice, líbrame conforme a tu dicho.
El salmista tiene mucho cuidado en que su oración se ajuste cuidadosamente, ¿no? Se ajuste a la voluntad divina. Es decir, no quiere orar cualquier cosa, quiere orar conforme a la voluntad, ¿no? En eso siempre hemos enfatizado en esta serie sobre el Salmo 119, que parte de la enseñanza está que nuestras oraciones tienen que ser adecuadas. ¿Adecuadas a qué? A lo que se revela en la palabra de Dios. ¿Sí? A eso, a la voluntad divina. Nunca escuchamos aquí en la oración del salmista que él decrete, como está tan de moda en algunos lugares hoy en día, ¿no? O tampoco escuchamos que él le ordene a Dios, te ordeno en el nombre. No, nada de eso encontramos aquí, ¿verdad? Encontramos una oración reverente, una oración sumisa, una oración que quiere conformarse ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Sí? No es un show. ¿Sí? No exige, no decreta, no ordena. Sabe que Dios es soberano y que finalmente Dios va a hacer ¿qué, hermanos? Según su voluntad. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Espérate tantito. No le puedes detener la mano. La mano de Dios, como lleva el destino, así ejecutará lo que Él tiene determinado acerca de nosotros, acerca de nuestra ciudad, acerca de nuestra familia, acerca de la historia. Entonces todo lo hace conforme a su deseo. Su deseo, entonces el deseo del salmista, procura sujetarse así en su oración. O sea, que todo sea, quiero que me liberes, pero bueno, conforme a tu voluntad. O sea, cabía la posibilidad de que no lo liberara, ¿verdad? Conforme a tu voluntad, porque no la sé. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios de usted para mañana? Pues no sabemos si vamos a vivir. Entonces, debemos procurar ser cuidadosos, ¿no? En ese sentido. Aunque usa la palabra líbrame en el Salmo 119, 170, el salmista no se encuentra demandando altaneramente ante Dios. Ajusta su ruego con las conocidas palabras, se ha hecho conforme a tu voluntad, ¿no? Y la pregunta es, ¿no es este el mismo modelo de oración que encontramos en el Sermón del Monte? Sí. Cuando Cristo dijo, dijeron, enséñanos a orar. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Sí? Y luego también pedía de la misma manera. ¿Sí? Y líbranos del mal. Guárdanos de la tentación y líbranos del mal, ¿no? Entonces, es este mismo modelo de oración, ¿no? Ahora, versículos 171 y 172, en esta sección encontramos que el salmista dice, mis labios rebosarán alabanza y mi lengua hablará tus dichos cuando me enseñes tus estatutos, y porque todos tus mandamientos son justicia. Evidentemente aquí la alabanza a Dios y la declaración o el testimonio de su palabra son declarados como un efecto de la comunión con Dios, ¿no? Como un efecto de la comunión con Dios. Si recordamos que el salmista nos está compartiendo su caminar con Dios, en estos versículos nos enseña lo que sucede cuando Dios le habla, cuando Dios le enseña su verdad, cuando Dios contesta sus oraciones. Lo que ocurre es que su alma da un vuelco hacia Dios, ¿no? ¿Cuál es ese vuelco? Dice, mis labios, si tú contestas mi oración,
si tú me enseñas, si tú me das ese entendimiento, lo que va a ocurrir es que mi corazón va a dar un vuelco de tal manera que va a ser lleno de tu presencia, de tu espíritu, y de esa manera mis labios rebosarán alabanza, ¿no? Mi boca hablará tus dichos. Si usted espera que por acostarse en las noches y dice, no, yo todas las noches hago mi devoción con la Biblia, ¿sí? Para dormirme la cierro y la pongo abajo de mi almohada, ¿no? Para que se transmita así por ósmosis, decían los maestros en la escuela, ¿verdad? Eso no puede suceder, ¿verdad? Si uno quiere que la Biblia esté en su mente y esté en su corazón, uno tiene que leer la palabra. Y la palabra vendrá a tu mente. Si tu alma está llena de la palabra brotará de tu boca, brotará en tus pensamientos. Te acordarás de las cosas. Si uno no lee la Biblia, no se va a acordar de ningún pasaje de la Biblia. Si se la pasa 3 o 4 horas viendo NCI y no sé qué, lo que va a hacer es se va a convertir en un detective. Ahí está el asesino y con la cara así. O sea, se le van a desarrollar sus sentidos detectivescos, ¿verdad? Pero no va a brotar la palabra, ¿no? Si sus ojos y su mente están en la palabra, entonces brotará la palabra, como decimos, en forma automática. Entonces, lo que ocurría en su alma era que se volcaba hacia Dios porque estaba su corazón, su alma estaba llena de la palabra, llena de la verdad y rebosaba, por lo tanto, su boca. ¿Recuerdan ustedes? Cristo dijo en una de sus predicaciones, al final del Sermón del Monte, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la persona dice, no, y los homicidios y los rateros, o sea, seguramente estuvo toda la noche leyendo el periódico, ¿no? La página roja ahí, devorándola. O sea, lo que entra en tu mente, lo que ahí es lo que posteriormente va a salir, ¿verdad? Entonces, así el salmista declara que al ser enseñado y al considerar o meditar en su palabra, cuando sea enseñado, dice 171, la segunda parte, cuando me enseñares tus estatutos, y el 172, ¿sí? Al meditar en ellos, al considerarlos, no dice tus mandamientos son justicia. Esta es una declaración que implica una meditación grande, ¿no? El salmista está diciendo que la justicia de Dios es un valor enorme, ¿no? Es algo digno de pensarse. Toda la palabra de Dios es justa, ¿no? Entonces te comienzas a examinarla, a meditar en ella, ¿no? Entonces su corazón se llenaba, rebosaba, y sus labios y su lengua se convertían en instrumentos para alabar y declarar la grandeza de Dios, ¿no? Esto es lo que está diciéndonos. Podemos ver que la verdadera espiritualidad, la verdadera alabanza, no es algo así que uno piensa, no, es que estaba yo ahí y de repente me invadió como una nube y sentí que era yo transportado. ¿Quién sabe qué pastillas tomarías, verdad? No es así la verdadera espiritualidad, no es algo que nos venga de una manera. Esa nube, a lo mejor esa nube es así como la del Sinaí, ¿no? Me va a invadir la nube y No, hermano. La verdadera espiritualidad, la verdadera alabanza no es emocional, no es el fruto meramente de los sentidos. Ya vemos que la verdadera alabanza está centrada en la palabra. Al ser enseñados por Dios, aún en la prueba, aún en la prueba o aún en la enfermedad. Antes no salió así, perdón, hermanos. No tengo COVID, pero me duele la cabeza, siento los pulmones congestionados. Bueno.
O sea, al ser enseñados por Dios, sea en la prueba o en la enfermedad, siempre llenará nuestro corazón de agradecimiento, de humildad, y eso nos preparará para alabar de todo corazón a Dios, ¿no? O sea, eso es lo que va a ocurrir. Así podemos dar testimonio de la grandeza de Dios y de su maravillosa palabra. Solo así se lograrán conectar la mente y el corazón con nuestros labios para darle a Dios el honor y la alabanza que Él merece, ¿verdad? O sea, no puede brotar una espiritualidad de la nada, no puede brotar un entendimiento, o no van a salir los versículos si no los he leído, ¿no? Cuando dicen, no, yo estoy esperando para que el Señor me dé el don de tener los versículos. O sea, si te pones a leer la Biblia, vas a tener los versículos en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Te van a hablar. Si no lees la Biblia, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, en tercer lugar, el salmista hace una petición aquí, se puede decir una petición final, del versículo 173 al 175. Es una petición de preservación y da algunos argumentos en esta petición. La petición dice, sea tu mano en mi socorro, en mi auxilio. Y vienen varios argumentos, ¿no? Porque tus mandamientos he escogido, porque he deseado tu salvación, porque tu ley es mi deleite, mi delicia, soy feliz en esta ley. Y sí deseo vivir, pero ¿para qué deseas vivir, David? 175, deseo vivir para alabarte, ¿no? Si se ha de alargar mi vida y te estoy pidiendo vida, es porque deseo alabarte, porque deseo servirte, ¿no? Entonces, aquí esa petición está, ¿no? Ya una petición final de preservación y sus argumentos. Ruega pues ser preservado por la mano de Dios, ¿verdad? Es una frase importante, ¿no? Sea tu mano en mi socorro. Cuando estaba hablando, sea tu mano, es la mano de Dios, ¿no? Y uno tiene que imaginarse que algunos pensarán una manota, ¿no? Una mano gigante. La realidad es que simbólicamente la mano de Dios implica el todo poder de Dios, ¿no? Tu mano esté conmigo, tu poder, tu presencia, tu grandeza. Siempre cuando hablábamos la semana anterior de que el conocimiento de parte de los hebreos no es el mismo concepto que el conocimiento de parte de los griegos, ¿no? Los griegos tenían la gnosis, la teoría, tenían muchas personas muy estudiosas y el pensamiento de la gnosis en el pueblo hebreo es que tuvieron una experiencia, ¿no? La vivencia de caminar con Dios en el desierto, de recibir la palabra, de ser liberados de la esclavitud. Tenían una vivencia personal. Entonces, aquí, cuando hablamos de la mano estamos implicando, está implícito el poder y la suficiencia de Dios. Por ejemplo, en varias frases en el Salmo 19, en el versículo 1, dice, porque tu mano creó los cielos y la tierra, ¿no? La mano todopoderosa de Dios. Hay muchas frases, ¿no? Su mano también es la que suple, ¿no? Dice, abres tu mano, Salmo 145, 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, ¿no? Hablar de la mano de Dios es hablar de sus atributos, de su poder, ¿sí? Su mano nos protege, dijo el salmista, ¿no? En el Salmo 31, 15, hace ya varios años escuchamos el sermón por medio del hermano Moisés, el pastor de Nesa, dice, en tus manos están mis tiempos. Fue predicado, ¿se acuerda usted en dónde? Algunos desde aquí estuvieron en Aguascalientes, no sé si estuvieron de cuerpo presente o todavía se acuerdan, ¿verdad? En tu mano están mis tiempos. ¿Sí? Isaías dice que nos sustentará la diestra de tu justicia. Entonces, muchas frases son usadas. Nosotros somos el alfarero, somos la obra de tus manos. Así dice Isaías 64:8.
Entonces, vea usted lo que implica, ¿no? Cuando está diciendo, sea tu mano en mi socorro, sea tu persona, tus atributos, todo tu ser, socorriéndome, auxiliándome. ¿Y cuáles los argumentos? Los argumentos de su petición, simplemente pudiéramos resumirlos y decir, porque tú eres el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, tú eres mi todo. Dios es la razón de la vida del salmista y debe ser la razón de vida de todos nosotros, de cada uno de sus hijos. Él nos creó para su gloria. Muchos dicen, pero ¿y entonces mi individualidad en dónde queda, hermano? ¿Sí? Tu individualidad va a ser satisfecha cuando tú hagas la voluntad de Dios. Así está diseñado el ser humano. Por eso cuando encontramos a Dios, cuando es abierto nuestro entendimiento y el Señor nos llama para la salvación, encontramos la felicidad y la estabilidad de nuestras vidas. Entonces, el salmista está dando sus razones. ¿Cuáles son las razones que él da, ¿no? para pedir a Dios que sea su mano y su socorro? Dice, bueno, tus mandamientos he escogido. ¿Qué quiere decir? ¿Quién escogió a quién? ¿El salmista escogió a Dios o Dios escogió al salmista? Evidentemente, ¿no? Dios es el que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Si el salmista puede decir ahora, yo escogí tus caminos, yo escogí tus mandamientos, no nos está diciendo que se trate de que Él es el todopoderoso de la salvación y Él decide a qué hora. No, hermanos. Simplemente está diciéndonos que hubo una época en su vida donde amaneció la verdad y sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué hiciste tú cuando Dios abrió tus ojos para ver la verdad? Lo escogiste, lo seguiste. Y aunque otros escucharon también, sean de la familia o amigos o parientes, no lo siguieron, no lo escogieron. Pero tú fuiste como empujado sin haber nadie detrás de ti. Entonces el salmista dice, yo amo tus mandamientos, o sea, tengo deseo por ellos. Está hablándonos de su experiencia como creyente. Deseo intensamente la salvación. Hermanos, muchos de nosotros tenemos ya bastantes años caminando con Dios, estudiando las Escrituras, orando a Dios. Hemos visto la respuesta de Dios en nuestras vidas. Se ha generado en nuestras almas el amor a Dios, porque nos ha cuidado, porque nos ha sanado, porque nos ha provisto, porque ha contestado nuestros ruegos, porque hemos estado metidos en la red y podemos decir como el salmista declaraba, y nos ha sacado a abundancia. No me refiero en el sentido material, sino en el hecho que ha estado con nosotros. Y es hermoso caminar. La vida se encuentra verdaderamente su sentido cuando Dios te llama y te da entendimiento para qué existes, para qué Dios te hizo. Y mucho más cuando Dios te llama en el trabajo ministerial, ¿no? He escogido, deseo intensamente tu salvación. Uno se enamora de Dios, se enamora de su palabra. Uno comienza a ser dominado por los afectos, por los deseos celestiales. Uno comienza a desear que culmine la vida presente para ir más adelante, para ir más allá al cumplimiento de lo que Dios ha dado para nosotros. No es que nos queramos escapar por la puerta trasera, sino es el hecho de que deseamos estar con Dios. Dice, me deleito, deseado, el versículo 174, tu ley es mi delicia. ¿Cuántas veces ha repetido esta frase en el Salmo 119? Tu palabra es mi deleite, es mi deseo. Todo el día en ella es mi meditación. Así ocurre con el creyente, como hemos declarado acerca de las personas que inconversas, dicen, no, o sea, no sé qué tanto traen con ese libro negro, pero le dan vuelta y vuelta, ¿sí? Una persona una vez nos dijo hace muchos años, dice, no, yo sí, no, ¿lees la Biblia? Sí, ya la leí. O sea, a ver, no entiendo. Sí, la leí hace como 5 o 6 años.
O sea, la Biblia es la palabra de vida, ¿no? Sí, comí hace 5 o 6 años. ¿No? Qué aburrido estar leyendo todos los días. ¿Come usted todos los días? ¿Desayuna todos los días? Es que aburridos. Pues, no nos parece aburrido comer o cenar todos los días, ¿no? ¿No? Y mucho menos nos parece aburrida la palabra de Dios, ¿no? O sea, es el alimento para nuestras almas. Nos deleitamos en ella, nos gozamos en ella. Veíamos en la semana anterior, ¿no? Como quien encuentra, como quien reparte despojos, ¿no? Como quien reparte el botín. El 175, viva mi alma y te alabe. Tus juicios me ayuden. Sí, uno llega a preguntarse aquí, confrontándonos a la hora de estudiar la palabra, ¿no? ¿Para qué quiero vivir? Bueno, deseamos ver a nuestros hijos cuando son pequeños, decimos, a ver si tengo la oportunidad de verlos que salgan de la universidad, ¿no? Pero luego se casan y vienen los nietos y entonces uno piensa, a ver si alcanzo a ver a mis nietos, hasta qué edad los voy a ver, ¿no? Entonces, y yo supongo que mi mamá tiene ya 88 años y todavía, gracias a Dios, está allí. Y yo digo, ella está feliz, ¿no? Porque puede ver a sus nietos, a sus bisnietos, ¿verdad? Y si avanza un poquito más, a lo mejor hasta, no sé cómo se digan los que siguen, tataranietos, no me vaya a atarantar al decirlo, ¿verdad? Pero bueno, así, ¿por qué deseas vivir tú? ¿Estás sirviendo en la causa de Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Deseas extender tu vida para qué? Para ver si ahora sí me saco la lotería o para... No sería tal el caso, ¿verdad? Nuestro deseo de vida tiene que estar relacionado, ¿no? con Dios y su palabra, con Dios y su causa. El salmista nos deja ver de qué calibre era su corazón, de qué calibre era su dedicación y su compromiso con Dios, ¿no? Cuando nos dice, sí deseo vivir, pero ¿para qué deseo vivir? Para continuar alabándote. David, pero te vas a ir al cielo y allá vas a alabar en una forma más completa. Sí, pero mientras esté aquí, si va a durar mi vida, el tiempo que Dios quiera, quiero vivir más para alabar a Dios, para dar testimonio de Dios, ¿no? Es algo muy, muy bueno. Evidentemente el salmista no es como muchos que escuchan de las bendiciones y privilegios que la vida señala para los hijos de Dios y dicen, se oye bonito lo que está diciendo el hermano ¿verdad? Entonces, sí, yo también quisiera esas bendiciones. Algunos oyen, ¿no? Que Dios bendice a sus hijos. Sí, yo quisiera. Se acomodan inmediatamente en la foto, ¿verdad? Se quieren acomodar. Y claro, empieza con sus frases, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Y en un sentido general, todos somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en Hebreos que Dios es el Padre de todos los espíritus. Entonces, indudablemente todos los seres humanos son hijos de Dios en un sentido general, pero obviamente el salmista se refiere a quienes, el Nuevo Testamento se refiere a que verdaderamente los hijos de Dios son todos aquellos que han creído en Cristo, los que tienen a Dios como Padre, a Cristo como su Redentor, el que ha perdonado sus pecados. Ellos son en sentido especial. Nosotros, si somos creyentes en Cristo, en sentido especial somos los hijos de Dios, y las promesas señaladas en este libro son para sus hijos, son para nosotros. El problema con las personas que sin una experiencia de salvación quieren acomodarse en los consuelos y las bendiciones de los hijos de Dios. Muchas veces, yo no digo que esté mal, pero hemos escuchado de personas que se van a los hospitales para leerles los salmos a los enfermos. Y para decirles, no, mira, sí, Dios mullirá la cama del enfermo, ¿sí? Dios hará que la cama del enfermo, de un creyente enfermo,
seas un lugar de adoración. O sea, no le puedes aplicar eso a una persona inconversa. Si le vas a leer eso, tienes que explicarle. Sería mucho mejor que le hablaras el Evangelio si la persona no lo conoce, no a que le estuvieras leyendo salmos que no va a comprender, que no son promesas para él. Tendrías que explicarle primero el Evangelio, ¿no? Entonces, a veces no entendemos correctamente las cosas, ¿no? Pero o sea, las peticiones de esas personas que quieren solo consuelos y las bendiciones de la Escritura no son peticiones de sujeción y obediencia a Dios. En realidad, tales personas desean encontrar un amigo, un ayudante todopoderoso para que cada vez que se les atore la carreta, salgan adelante, ¿no? Entonces, no es así Dios, ¿no? Debemos enseñarles verdaderamente el Evangelio, ¿sí? No estamos diciendo que el Evangelio solamente tiene privilegios, hay sufrimientos, hay persecuciones, hay muerte detrás del Evangelio, hay oposición, hay lucha. Todo ese sufrimiento y todos esos privilegios están reservados para los seguidores de Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Ahora, sabiendo que la Escritura nos enseña ampliamente que la salvación es de Jehová, dice Jonás 2:10, no debemos entender estos pasajes como un argumento donde el salmista se esté atribuyendo a sí mismo el honor y la gloria de la salvación. No es así. Más bien el salmista está recordando y confesando su propia vida como resultado de la bondad y de la gracia de Dios. Sabe que Dios le ha dicho, ¿no? David se acordaría, yo creo, de estas palabras, 2 de Samuel 7:8. Yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas. O sea, no, yo soy el gran rey. Don David, no, David se acordará muy bien de dónde lo sacó. Tú eras pastor de ovejas y yo te saqué de ahí para hacerte rey, para hacerte líder en mi pueblo. Entonces, podemos decir que el salmista argumenta su propia experiencia de salvación, ¿sí? Hablando de cómo Dios le llamó y le salvó, y ahora dice: yo te escogí, ¿no? Yo me deleito en tu ley, me deleito en tu palabra. Vivo, si quiero vivir más, es solo para alabarte. Socórreme, ¿sí? Sea tu mano en mi alivio, en mi socorro, ¿no? Es como si dijera: tú me salvaste, tú me llamaste, tú hiciste que yo te escogiera, tú hiciste que yo amara tu ley, ¿sí? Si yo les preguntara ahorita, levante la mano el que en forma natural amó la ley de Dios desde los 6 años que ya pudo leer quizás. Y sabemos que nadie va a levantar su mano, ¿verdad? Entonces, tú me salvaste, entonces tú me has traído a conocerte, entonces sé ahora mi ayudador, sé ahora mi socorro, llévame hasta el final, ¿no? Llévame hasta el final de la carrera. En cuarto y último lugar, vemos en el versículo 176 una confesión de humildad, de arrepentimiento. O sea, suena sorprendente, ¿no? Dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Cuando escuché, nuestro maestro, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, nos dice eso, ¿no? O sea, él no dice: ustedes, bola de pecadores, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que los maestros hablen en esa manera, ¿no? Ustedes necesitan hacer esto, ustedes hagan aquello. Y nuestro maestro, el salmista, ahora dice: soy una oveja descarriada, como ustedes. Mira, como ustedes. También yo soy una oveja descarriada. Yo necesito también de la gracia y de la bondad de Dios. Finaliza pues David en esta sección identificándose como una oveja. Una oveja es un animal débil, tonto, temeroso y en gran manera necesitado de un pastor y de un guía, ¿verdad?
Sí, hemos visto los videos, no lo hemos visto personalmente, pero hemos visto los videos. No lo hemos visto en persona, en vivo a las ovejas, ¿no? Cuando las atacan los animales, pero hemos visto videos que otros los han compartido ahí, ¿verdad? ¿Qué hace una oveja cuando se acerca el enemigo, se acerca el depredador, ¿no? ¿Qué hace? Se hacen bolita todas. Y llega el depredador y arranca ahí la primera, corren. ¿Y qué vuelven a hacer? ¿Se va cada quien a esconderse para que se desoriente el depredador? No, se vuelven a juntar otra vez todas. Como quien dice, para esperar a ver quién es la que sigue, ¿verdad? O sea, no se escapa, sino que se vuelve a remolinar y a esperar a que el depredador siga otra, hasta que ya terminó y se van a estar ahí amontonadas. Entonces, es un animal débil, tonto, temeroso, necesita a alguien que le guíe, ¿verdad? Entonces, el salmista termina reconociendo, ¿no? A lo largo de este salmo, ¿no? Y dice, yo soy un pecador, anduve errante. O sea, todo lo que les he escrito, todo lo que ustedes han aprendido aquí, leído, es que Dios permitió que se abriera el corazón de este hombre y nos platicara su vida, sus intimidades, sus caídas, sus desastres. Y dice, soy una oveja también. Una oveja y decimos que era pecador, porque ¿qué es lo que dice? No soy una oveja común, soy una oveja que me salí del redil, me descarrié. ¿No le pasó a usted lo mismo? En Isaías 53:6 se identifica a Israel, ¿no? En ese gran pasaje, ¿no? Que conocemos de el profeta Isaías, hablando de Cristo, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Estoy leyendo el 7, el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, se identifica a Israel y evidentemente todas estas cosas, dijo Pablo, fueron escritas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. 1 Corintios 10, a todos, dice, nos han alcanzado los fines de los tiempos, y algunos inmediatamente abren los ojos pensando, ya llegamos al periodo de los 7 años, ¿no? Entonces abren sus ojos grandes. Sí. Nos han alcanzado los fines de los tiempos, hermanos. Después de los tiempos que vivimos ya no habrá predicación de salvación ni de evangelio, ¿verdad? Se habrá acabado la época de la gracia, ¿no? Vendrá Cristo y nos arrebatará. Ese es el único verdadero arrebatamiento, no la segunda venida de Cristo. No hay algo secreto, nebuloso, que nadie sabe ni cómo va a pasar ni qué va a suceder. El arrebatamiento del que la Biblia habla, aunque este no es el tema, es la segunda venida de Cristo, ¿no? Arrebatará a sus hijos. Entonces, aquí volvemos al punto. Él es Israel es pintado como las ovejas del Señor. Todos somos ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también estas debo de traer, ¿no? Dice en el Nuevo Testamento. Así que es impresionante. Si nosotros estuviéramos enfrente al salmista, le diríamos, pásele don David, ¿verdad? Pero él tiene un concepto adecuado de sí mismo, ¿no? Soy como una oveja descarriada, acude a mí, Señor, búscame. Si tú no me buscas, yo sé lo que va a pasar. Me voy a perder. Si no vienes a socorrerme, pereceré. Pues no puedo volver por mí mismo. Sí, cuando cada vez que alguna persona medio se enfría, medio se entibia
¿Cómo estás? Sí, no, sí, estoy bien. El domingo ahí nos vemos. ¿Qué va a pasar? No va a venir, ¿verdad? Sí, estoy bien. Todo está bien. Ahí nos vemos el domingo. Oye, pero así dijiste la semana. No, ahora sí. Ahí nos vemos. ¿Y qué sucede? Si no nos trae Dios, no vamos a venir, ¿verdad? Somos como ovejas. Algunos de ustedes están ofendidos porque les estoy diciendo que son como ovejas. También yo soy una oveja. También yo soy necio y terco. No le pregunten a mi esposa, por favor. Porque les va a decir que sí es cierto. No somos esclavos del pecado, hermano, pero somos seres humanos y somos pecadores, ¿no? No es para justificarlo. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, pero todavía seguimos siendo pecadores, ¿no? Necesitamos de su gracia, de su poder, y por eso oramos como David, ¿no? Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Nunca llegaremos a ser autónomos ni autosuficientes. Nunca. Siempre necesitaremos de Dios. Por supuesto, creceremos en la fe, maduraremos, pero siempre seremos las ovejas de Dios. Escúchelo, aún, esto quizás suena un poco raro, ¿no? Pero aún en el cielo, ¿no? Seremos las ovejas de Dios. No, yo voy a llegar y le voy a preguntar a Dios y le voy a decir, ya ve que muchas personas se emocionan, le dicen, no, sí, y le voy a decir, ¿sí? O sea, como los cielos y la tierra, sí, es una ilustración de la distancia que hay entre Él y nosotros, ¿no? Pablo dice, no pretendo ya, el gran apóstol Pablo, no pretendo haber alcanzado ya la meta, no he llegado a lo máximo, aún me he equivocado, pero todo eso lo dejo atrás. ¿Y qué hace? Lo que nos recomienda hacer a nosotros, sigo adelante al blanco, persiguiendo aquello para lo que Dios me llamó, la santidad, la obediencia. Filipenses 3, 12 al 14 así dice, ¿no? Somos ovejas en proceso de santificación. Filipenses 3, versículo 12 nos dice allí, no que ya haya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, maduro es la idea aquí, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y es que a veces no somos capaces de eso, ¿no? Sí, siempre estamos, no, pero es que me equivoqué. Sí, hermano, siga adelante, ya pidió perdón a Dios, sí, se restauró, pagó la deuda que tenía. Sí, bueno, ya déjelo atrás, ¿no? Y siga, ¿qué? Adelante, al blanco, ¿no? ¿Sí? Me extiendo, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, somos ovejas en proceso de santificación, en proceso de perfección. No nos quedemos atorados con los problemas, con los pecados del pasado, sigamos adelante. Ya hemos sido justificados en Cristo. Oremos confiadamente, ¿no? Como el salmista. Busca a tu siervo. Vea cómo termina su salmo, ¿no? Busca a tu siervo. Busca a tu oveja extraviada. Versículo 176. Porque no me he olvidado. Si tú me ayudas, no me voy a olvidar y no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, terminamos con unos comentarios. En primer lugar, aunque no todas las cosas que hizo Salomón agradaron a Dios,
Sí nos dice en el texto, Primera de Reyes 3:9, que cuando Salomón hizo una oración y le pidió a Dios entendimiento, eso le agradó a Dios, ¿verdad? Dice, bueno, como no pediste riquezas ni todo lo que piden todas las demás personas, sino que pediste entendimiento para juzgar al pueblo, entonces te voy a dar entendimiento y te voy a dar todas las demás cosas, ¿no? Como sabemos que le dio. Hermanos, la vida es una empresa difícil de llevar y si no nos allegamos a Dios para que nos guíe y nos oriente, si no pedimos entendimiento, si alguien se pudiera sorprender, ¿por qué el salmista está pidiendo entendimiento tantos años que tiene? Siempre dependemos de Dios. Si no nos allegamos a Dios para que nos guíe y nos oriente, no podemos tener éxito y echaremos a perder lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos orar a Dios por entendimiento y recordarnos las palabras que dijo Salomón, ¿no? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, ¿no? Y no estamos hablando de que los mandamientos sean el camino de la salvación. Aunque los mandamientos no son un camino de salvación, son fieles consejeros y son muros de advertencia para que no nos salgamos del camino, ¿no? En segundo lugar, obviamente no podemos recorrer este camino sin Cristo, sin la redención, sin el perdón, sin la salvación de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Ahora, en segundo lugar, algunos recordarán que el salmista había dicho en este mismo pasaje del Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos, me has hecho más sabio que mis maestros, me has hecho más sabio que los ancianos. Entonces, como que ahora está pidiendo entendimiento? ¿Por qué se mira como una oveja descarriada, ¿no? Si era más sabio que los demás. Y encontramos la respuesta en Santiago 3, versículo 14 al 17. Hay una sabiduría terrenal, diabólica, y hay una sabiduría que es de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios traerá en Santiago 3, versículo 14 al 17, lo ven en su casa, por favor. La sabiduría de Dios trae consigo humildad, trae consigo gozo, paciencia, la misma autonegación como Cristo. Y dice Santiago que la sabiduría terrenal es que envidiosa, ¿no? Es terrenal, es diabólica. Entonces, mientras que el salmista tenía la sabiduría de Dios, era muy grande en contraste y en comparación con los que estaban alrededor de él. Pero cuando te miras como creyente con la sabiduría que Dios te ha dado y miras hacia Dios, ¿qué encuentras? Todavía me falta mucho y soy un pedazo de nada. Eso es lo que nivela a la persona, ¿verdad? David entendía muchas cosas y sabía muchas cosas y había experimentado muchas cosas, pero no caminaba así como algunos caminan aquí, ¿no? Así, como partiendo la plaza. Era humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque la sabiduría que Dios le dio era una sabiduría que le concedió también esa misma humildad, ¿sí? La sabiduría del mundo, vemos a las personas que se suben en un ladrillo y ya sienten que como que están rodando, pegando, se agachan para que no les peguen las nubes, ¿no? El salmista había crecido y era más sabio que muchos, pero desde la perspectiva de lo que le faltaba para ser como Cristo, era poca cosa, ¿no? Y así se consideraba él, como una oveja descarriada. En tercer lugar, la verdadera espiritualidad solo puede venir de un correcto uso de los medios de gracia.
Me refiero a la lectura, la oración, la meditación, la predicación. Si usted tiene varios años en el camino de la vida cristiana y no avanza y no crece, hay que examinar, lo primero es que hay que examinar eso. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con la palabra? ¿Cuánto tiempo usa de lectura, de oración, de meditación? Porque eso tendrá que ver con el crecimiento y la madurez de la persona. Nuestros labios y lenguas son el instrumento de un corazón lleno del Señor o un instrumento del enemigo, ¿no? De lo que esté lleno, de lo que usted permita que se llene su mente y su corazón, ¿no? No podemos esperar ser muy espirituales el domingo si en la semana no nos acercamos a los medios de gracia. ¿Por qué cree usted que Cristo advertía frecuentemente contra el pecado de la hipocresía? Porque todos los seres humanos somos tendientes a eso, ¿no? Todos los seres humanos, decía Cristo de Israel, cuando en su discurso contra la apostasía, contra la hipocresía, en el capítulo 23 de Mateo, y especialmente estoy citando el capítulo 15 de Mateo, donde nos habla y nos dice, este pueblo pone sus tradiciones encima de la palabra de Dios, y este pueblo dice, me ama solo de labios, su corazón está lejos de mí. Entonces, el asunto es que la verdadera espiritualidad solo puede venir del uso correcto de los medios de gracia. Estos hombres se cuidaban de lavarse las manos y criticaban a los discípulos porque comían con las manos sin lavar. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que criticaban y se sentían muy santos, tenían abandonados a sus padres en la miseria. Porque decían, no, lo que te puedo ayudar es corbano, no te lo puedo dar, muérete de hambre, ¿no? Entonces, de nada servirá que nosotros estudiemos mucho la Escritura si en nuestra vida personal no cuidamos a nuestros padres, no cuidamos y no procuramos a los que están cerca de nosotros, a nuestros familiares, los que necesitan, ¿no? En cuarto lugar y último, recordemos que no somos don fulano o don sutano o doña perengana. En realidad somos como ovejas y necesitamos grandemente de la guianza y de la ayuda de nuestro Señor. Oremos que nuestro Padre Celestial, oremos a nuestro Padre Celestial para que Él siga siendo nuestro pastor y nuestro guía en nuestra vida hasta que nos toque salir. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, queremos dar las gracias en esta mañana que nos has permitido concluir los estudios en este Salmo 119 que ha sido de exhortación, de redargüimiento para nuestras almas. Reconocemos, Padre, nuestra necesidad de ti. Somos pecadores, somos ovejas descarriadas. Ya no estamos bajo el control y dominio del pecado por tu gracia, Señor, pero aún necesitamos de tu poder, de tu gracia, de tu bondad, para caminar el resto de nuestros días en este mundo, para cumplir nuestras tareas como padres, como madres, como esposos, como esposas, para cumplir nuestra tarea ministerial en la iglesia. Pedimos, Padre, de tu gracia y de tu ayuda para hacer estas cosas. Que no pretendamos ser exitosos, sino que procuremos agradarte a ti en primer lugar, Señor. Y ayúdanos a
a guiar a nuestros familiares y amigos, a nuestros hijos, por el camino de la verdad, que podamos llegar delante de ti y podamos decir que hemos hecho todo nuestro esfuerzo para la salvación de sus almas, Señor. Ayuda a esta iglesia a honrarte y a glorificarte, Señor. Necesitamos de tu gracia y de tu poder para ello. Perdona de nuestras faltas, Señor, y te pedimos que sigas siendo nuestro cuidador, nuestro pastor, porque somos ovejas débiles y tontas que fácilmente se desvían del camino, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos y te damos gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén.